Antes de Egipto. Antes de Grecia. Antes de Roma. Antes de todo lo que conocemos como civilización, hubo un pueblo. Apareció de la nada, en el año 3500 a.C., en un territorio árido entre dos ríos en lo que hoy es Irak. No sabemos de dónde vinieron. No tenemos antecesores conocidos. No hay una civilización anterior que explique cómo surgieron. Simplemente, aparecieron. Ya con escritura. Ya con leyes. Ya con matemáticas, astronomía y arquitectura. Los llamamos sumerios. Y lo que construyeron en apenas 1500 años cambió la humanidad para siempre. Pero hay algo que los libros de historia casi nunca mencionan. Los sumerios sabían cosas que no deberían haber podido saber. Y dejaron registros de ello grabados en piedra. Registros que durante 4000 años nadie pudo leer. Hasta ahora. Y hay algo que los arqueólogos tardaron décadas en admitir abiertamente. Cuando empezaron a excavar las primeras ciudades sumerias a mediados del siglo XIX, encontraron algo que no esperaban. No encontraron una transición gradual hacia la civilización. No había aldeas primitivas que lentamente se volvían más complejas. La escritura sumeria no empezó como garabatos torpes que con el tiempo se refinaron. Apareció ya formada. Ya funcional. Ya capaz de expresar conceptos abstractos, transacciones comerciales y narrativas complejas. Es como si alguien hubiera instalado un sistema operativo completo en el cerebro de un pueblo de la noche a la mañana. Los propios sumerios tenían una explicación para esto. Decían que su conocimiento no lo desarrollaron ellos. Se los dieron. Lo llamaron el Me. Un conjunto de principios divinos que contenían todos los fundamentos de la civilización, la escritura, las leyes, la música, la arquitectura, la navegación, la medicina. Un regalo de los dioses. ¿Era una metáfora religiosa? ¿O era una memoria literal de algo que ocurrió? Esa es la pregunta que nadie ha podido responder todavía. Pensemos un momento en lo que significa aparecer de la nada con una civilización ya formada. No hay periodo de prueba. No hay siglos de desarrollo previo. No hay aldeas primitivas que lentamente se convierten en ciudades. Los sumerios simplemente aparecen en los registros históricos ya construyendo zigurats, templos monumentales de varios pisos que requerían ingeniería avanzada. Organización masiva de trabajadores y planificación a largo plazo. La ciudad de Ur, una de sus capitales, tenía en el año 2100 a.C. más de 65.000 habitantes. Para que tengan una referencia, Londres, en el siglo X después de Cristo, más de 3000 años después, tenía apenas 10.000 habitantes. Pero lo que realmente desconcertó a los arqueólogos no fueron las ciudades. Fue lo que encontraron grabado en las tablillas de arcilla. Los sumerios describieron con precisión los movimientos de los planetas. Conocían la existencia de todos los planetas del sistema solar, incluyendo Neptuno y Urano, que la astronomía moderna no descubrió hasta el siglo XIX. Tenían un calendario lunar de 12 meses y sabían que el año solar tenía 365 días, 6 horas y 15 minutos. El error con respecto al cálculo actual es de menos de 3 minutos. ¿Cómo lo sabían? Sin telescopios. Sin computadoras. Sin siglos de observación documentada previa. Simplemente lo sabían. Y eso no es todo. En sus textos describieron algo que los traductores durante décadas no quisieron interpretar literalmente, la existencia de un planeta adicional en nuestro sistema solar, uno que vendría desde las afueras del cosmos en un ciclo de 3600 años. Lo llamaron Nibiru. Y dijeron que sus habitantes vinieron a la Tierra. ¿Era mitología? ¿Era religión? ¿O era historia? Esa pregunta sigue sin respuesta oficial. Si este video te está abriendo preguntas que no esperabas, suscríbete a Umbral Ancestral. Cada semana exploramos los misterios que la historia prefiere dejar en el olvido. Y activa la campana, porque lo que viene a continuación es todavía más perturbador. Para entender a los sumerios hay que entender a sus dioses. Los llamaban los Anunnaki, que en sumerio significa literalmente, los que del cielo vinieron a la tierra. En sus textos, los Anunnaki no eran seres espirituales.
No eran fuerzas de la naturaleza. Eran descritos con una precisión casi periodística, tenían cuerpos físicos, necesitaban comer y dormir, tenían jerarquías, conflictos internos, amores y guerras entre ellos. El texto sumerio más antiguo conocido, anterior incluso a la Biblia en más de 1000 años, narra cómo los Anunnaki llegaron a la Tierra en busca de un recurso específico. Oro. Según los textos, necesitaban oro para reparar la atmósfera de su planeta natal. Y cuando el trabajo de minería se volvió demasiado pesado para ellos, tomaron una decisión que cambió la historia de nuestra especie para siempre. Crearon trabajadores. El texto sumerio lo describe con una claridad que incomoda. Tomaron a los homínidos que ya existían en la Tierra y los modificaron genéticamente para crear un ser más inteligente, más obediente y más capaz. Lo llamaron Lulú, el trabajador primitivo. Ahora bien, ¿es esto historia? ¿Es mitología religiosa? ¿Es alegoría? Los académicos debaten desde hace décadas. Pero hay algo que no se puede ignorar: el genoma humano tiene una particularidad que los genetistas llaman el gran salto. En algún momento de nuestra historia evolutiva, el cerebro humano se desarrolló a una velocidad que no tiene precedente ni explicación en la teoría evolutiva estándar. Ocurrió demasiado rápido. Demasiado de golpe. Darwin no lo explica. Pero los sumerios sí tenían una explicación. Y la dejaron grabada en piedra hace 5000 años. Pero dejemos por un momento los misterios de los Anunnaki y los textos imposibles. Porque hay algo igual de asombroso en los sumerios que no requiere ninguna teoría alternativa para ser perturbador. Sus inventos. Pensá en tu día de hoy. Te despertaste y miraste la hora. Eso es sumerio. Ellos dividieron el día en 24 horas, la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. Ese sistema sexagesimal que usamos hoy tiene 5000 años. Fuiste al baño. La idea de un sistema de cloacas organizado bajo tierra es sumeria. Comiste algo. La agricultura organizada a gran escala, el riego artificial, los canales de agua, todo sumerio. Pagaste algo. El concepto de moneda, de precio, de contrato escrito y de préstamo con interés, sumerio. ¿Tuviste algún problema legal? El primer código de leyes escrito de la historia es sumerio, el código de Ur-Nammu, anterior incluso al código de Hammurabi en 300 años. ¿Usaste una rueda? Sumeria. ¿Navegaste o viajaste? El primer mapa del mundo conocido es sumerio. ¿Leíste algo hoy? La escritura, la idea misma de representar el lenguaje con símbolos, nació en Sumeria. Y hay algo que nadie menciona cuando habla de los inventos sumerios. Todo esto apareció en el mismo periodo de tiempo. No fueron siglos de desarrollo gradual. La escritura, la rueda, las matemáticas, la astronomía, el derecho, la arquitectura monumental, todo en un lapso de 200 a 300 años. Como si alguien hubiera encendido un interruptor. ¿Quién encendió ese interruptor? Los sumerios tenían una respuesta muy clara. Y ya la conoces. Hay una historia que todos conocen. Un hombre construye un barco enorme. Carga animales de todas las especies. Llega un diluvio que cubre la tierra. El barco encalla en una montaña. La humanidad sobrevive. La historia de Noé. Lo que la mayoría no sabe es que esa historia existía en Sumeria más de 1000 años antes de que se escribiera el Génesis. Se llama el épico de Atrahasis y el épico de Gilgamesh. El personaje se llama Utnapishtim en los textos sumerios. Los dioses le advierten que viene un diluvio. Le ordenan construir una embarcación con medidas específicas. Carga animales y semillas. El diluvio ocurre. La embarcación encalla en una montaña. Suelta pájaros para saber si hay tierra firme. Pájaro por pájaro, la paloma, el cuervo, es casi idéntico al relato bíblico. Los académicos lo llaman influencia cultural. Los textos hebreos absorbieron la tradición sumeria durante el cautiverio en Babilonia. Pero hay algo que va más allá de la influencia literaria. Geólogos y oceanógrafos han encontrado evidencia de un evento de inundación masiva en la región del Mar Negro hace aproximadamente 7500 años.
Un evento que habría anegado miles de kilómetros cuadrados de tierra habitable en cuestión de semanas. ¿Es ese el diluvio que los sumerios recordaban? ¿Y si el diluvio no era un mito sino una memoria? Una memoria tan traumática, tan definitoria para la humanidad primitiva, que se grabó en piedra, se transmitió por generaciones, se reescribió en hebreo, en griego, en árabe, y llegó hasta hoy como el relato más conocido de la historia humana. Los sumerios no inventaron el diluvio. Lo vivieron. Y alguien se los advirtió con tiempo suficiente para sobrevivir. ¿Quién? Y entonces, en algún momento alrededor del año 2000 a.C., los sumerios desaparecieron. No los conquistaron en una guerra decisiva. No hubo una plaga que los exterminara. No hubo un cataclismo geológico documentado. Simplemente dejaron de ser sumerios. Su lengua, una de las más antiguas del mundo, sin parentesco con ningún otro idioma conocido, dejó de hablarse. Sus ciudades fueron absorbidas por los acadios, los babilonios, los asirios. Su conocimiento fue heredado, copiado, adaptado. Pero ellos como pueblo, como cultura, como identidad, se disolvieron. Los arqueólogos hablan de sequías prolongadas que destruyeron la agricultura. Desalinización de los suelos por el exceso de riego. De invasiones graduales de pueblos nómadas. Todo eso es real. Todo eso contribuyó. Pero hay algo que los datos arqueológicos muestran y que es difícil de explicar con esas razones: el colapso fue demasiado rápido. Ciudades que en el año 2100 a.C. tenían decenas de miles de habitantes aparecen completamente abandonadas en registros del año 1900 a.C. 200 años. Para una civilización que duró 1500 años. 200 años es casi instantáneo. ¿Qué pasó en esos 200 años? Hay una tablilla sumeria que los arqueólogos encontraron en las ruinas de Uri que nunca encontró una explicación satisfactoria. Describe una lluvia de fuego que cayó del cielo. Una nube de polvo que cubrió el sol durante días. Un viento que mató todo lo que tocaba, animales, plantas, personas. Durante décadas se interpretó como metáfora poética o texto religioso. Hasta que en 2008 un equipo de investigadores identificó en la misma región evidencia geológica de un impacto de asteroide o cometa que habría ocurrido alrededor del año 2200 a.C. La tablilla no era una metáfora. Era un reporte de testigos. Los sumerios no desaparecieron solos. El cielo los borró. Y lo dejaron escrito. Si este video te está haciendo repensar lo que sabías sobre la historia humana, suscríbete a Umbral Ancestral. Cada semana un misterio nuevo. Activa la campana para no perdértelo. Hay algo que separa a los sumerios de todas las civilizaciones antiguas que conocemos. Escribían todo. No solo contratos comerciales y leyes. Escribían sueños. Escribían cartas de amor. Escribían recetas de cocina. Escribían chistes. El chiste escrito más antiguo de la historia humana es sumerio. Tiene 3900 años y habla de una mujer que nunca había montado a caballo. No voy a repetirlo, pero los arqueólogos confirman que todavía es gracioso. Pero entre toda esa escritura hay algo que los académicos llevan décadas tratando de explicar. Los sumerios describieron con detalle quirúrgico procedimientos médicos que la medicina occidental no redescubrió hasta el siglo XIX. Cirugía de cataratas. Extracción de dientes. Tratamientos para infecciones con plantas específicas cuyos principios activos la ciencia moderna confirmó hace apenas 50 años. ¿Cómo sabían qué plantas usar? ¿Cómo sabían operar el ojo humano hace 4000 años? Pero lo más desconcertante no es la medicina. Es la cosmología. Los sumerios describieron el origen del universo de una manera que los físicos modernos encuentran inquietantemente similar al Big Bang. Hablaron de un momento inicial de oscuridad y silencio total. Luego una explosión de luz. Luego la separación entre el cielo y la tierra. Luego el agua. Luego la vida. ¿Coincidencia? ¿O sabían algo que nosotros tardamos 5000 años en redescubrir con telescopios y aceleradores de partículas? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Y eso, en sí mismo,
es el mayor misterio de los sumerios. Cuando los sumerios desaparecieron como civilización, no desaparecieron del todo. Todo lo que construyeron fue absorbido, copiado y transmitido. Los acadios tomaron su escritura y la adaptaron. Los babilonios tomaron sus leyes y las expandieron. Los asirios tomaron su astronomía y la perfeccionaron. Los griegos tomaron su filosofía y la sistematizaron. Y nosotros, hoy, vivimos dentro de un mundo que los sumerios diseñaron sin saberlo. Cada vez que miras la hora, sumerio. Cada vez que pagas con dinero, sumerio. Cada vez que un juez aplica una ley, sumerio. Cada vez que un arquitecto calcula el peso de una estructura, sumerio. Cada vez que un astrónomo mide el cielo en grados, minutos y segundos, sumerio. Somos, en muchos sentidos, los herederos directos de un pueblo que desapareció hace 4000 años y cuyo nombre la mayoría de la gente no puede ubicar en un mapa. Y hay algo más. La palabra, escuela, viene del griego, que la tomó del concepto sumerio de Edubba, la casa de las tablillas. El primer maestro de la historia del que tenemos registro es sumerio. El primer poema de amor escrito es sumerio. El primer texto literario de la historia, el épico de Gilgamesh, es sumerio. Gilgamesh es el primer héroe de la literatura humana. Un rey que perdió a su mejor amigo y salió a buscar la inmortalidad. Y en su búsqueda encontró algo que los dioses le habían ocultado. Igual que a nosotros. Igual que siempre. Si este video te hizo ver la historia de otra manera, suscríbete a Umbral Ancestral. Cada semana un misterio nuevo. El próximo video va a cambiar lo que crees saber. Activa la campana para no perdértelo.